Hola amigos de Foro de Foros, estoy con Ignacio Urquizu. Ignacio Urquizu es, antes de decir todo lo que es una persona un poco peculiar, divertidamente peculiar. Él es doctor europeo en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor miembro del Instituto Juan March, tiene un amplísimo currículum académico y de pronto un día se va a Teruel, se va a Alcañiz, se presenta alcalde, gana las elecciones y es el alcalde de Alcañiz. Encantada de tenerte aquí, Ignacio. Muy buenas tardes, encantado. Has venido este año a La Granja a hablar o a moderar un debate que habla sobre el problema del despoblamiento rural, un problema del pasado, del presente o del futuro. Tú vives en un pueblo relativamente grande, 15 o 16.000 habitantes, Alcañiz, pero me imagino que está rodeado de municipios pequeñitos. ¿Cómo ves la vida en un pueblo, si la ves de cerca, tan pequeñito? La verdad es que es un pueblo grande para la provincia de Teruel, porque es el segundo de la provincia de Teruel y el séptimo de Aragón. O sea que es verdad que en la realidad aragonesa es grande, pero seguramente en Madrid sería una calle prácticamente el número de habitantes que tenemos, ¿no? Entonces, la realidad que vemos allí es que en primer lugar yo creo que hay mucha distancia entre lo urbano y lo rural. Y una distancia que además, por ejemplo, durante la pandemia, pues era muy evidente, porque muchas de las normas tenían que ver con la distancia social. Básicamente el virus se transmitía si veías a otra persona y te contagiaba. Bueno, pues eso en un sitio despoblado es difícil encontrar a personas y veíamos cómo normas hechas para las grandes ciudades se aplicaban en sitios donde casi no había gente. Y esa distancia creo que tiene que ver con un desconocimiento a veces de esa España interior que está en proceso de despoblación, no desde ahora, sino desde hace 100 años, ¿no? Entonces sí que vemos la realidad un poco distinta como se ve en las grandes ciudades, pero en mi caso yo lo veo con mucho optimismo porque en mi vuelta a lo que es mi pueblo, porque yo nací allí, he visto que tenemos muchas posibilidades y muchas oportunidades de cosas por hacer, o tenemos mucho que ofrecer y además estamos organizando muchas cosas a nivel muy importante. Estábamos hablando hace un rato de que Alcañiz tiene un circuito que a nivel mundial... Eso es... Sí. Le ha puesto, digamos, en el mapa del mundo, tú lo dices. Y es a nivel mundial, de los últimos 10 años, 4 veces hemos elegido el mejor circuito del mundial. Es decir, que no solo podemos hacer cosas, sino podemos hacerlos igual o mejor que los demás, ¿no? Entonces yo creo que hay un desconocimiento por un lado y en el mundo rural a veces no son capaces de ver todo el potencial que tienen y cosas que pueden hacer muy valiosas para la sociedad. Pero Alcañiz es un pueblo que ofrece oportunidades. Sí. O hay oportunidades laborales, sí. Hay oportunidades de tener un futuro. La verdad es que en el mundo rural, en Alcañiz, pero en muchas pequeñas provincias, hay muchas oportunidades laborales. Si justamente hay un problema de despoblación porque no tenemos gente, pero no porque no tengamos puestos de trabajo, que sí que hay trabajo en muchos de los municipios. Hay pequeñas tiendas que se acaban de quedar sin personal porque nadie la quiere coger, panaderías, oficios. Lo que sucede, que ahí está el problema de la despoblación, es que son decisiones a veces individuales de personas que prefieren vivir en una gran ciudad en vez de en un pequeño municipio, ¿no? Pero lo que sí que hay es un cierto motor económico, no como las grandes ciudades, por supuesto, y hay oportunidades. Es decir, que justamente el problema de la despoblación es cómo convencemos a la gente que está bien vivir en los pueblos, que vivir en un pueblo es una cosa en la cual uno tiene calidad de vida, que puede hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer en las ciudades. Sí, entonces, ¿tú crees que este problema que tenemos y que hablaba antes con una persona que intervino en tu debate con Vicente Pinilla, hay como unos ejes importantes donde más despoblación hay? El eje frontera norte-sur España-Portugal y el eje sistema ibérico, que afecta sobre todo a Soria, que yo creo que Soria es la ciudad que más sale en los medios de comunicación para hablar de este problema. En Teruel hay zonas muy despobladas, en el norte de Guadalajara, y es que hay zonas dentro de estas que es que ni siquiera llega Internet. Si no tenemos Internet, ¿cómo vamos a pedir a alguien que se vaya a vivir a una zona rural? Sí, las 3 provincias altamente despobladas, según los criterios de la Unión Europea, son Teruel, Soria y Cuenca. Luego es verdad que luego hay efectos frontera y hay una parte de Guadalajara que está muy despoblada, como incluso hay partes de Castellón que también están despobladas, ¿no? Entonces, sobre todo la parte más próxima al Maestrat o el Sports. Entonces, lo que sucede es que es verdad que hay una carencia de servicios y de infraestructuras. Es seguramente uno de los desafíos
Primero porque, por ejemplo, en el caso de Internet, la infraestructura la tiene que dar una empresa privada, y si no hay gente, pues a la empresa privada muchas veces no le sale rentable hacer determinadas inversiones, y es ahí donde tiene que entrar lo público para ayudar justamente donde no llega lo privado, ¿no? Y claro, los recursos son limitados, se invierte mucho a veces en las grandes ciudades. El debate siempre es, bueno, ¿hacemos más carriles para poder entrar más gente a Madrid o hacemos autovías para que la gente pueda ir a los pueblos pequeños? Bueno, pues es un debate de recursos públicos que también se tiene muchas veces en la administración. Entonces, nosotros lo que venimos reivindicando es que lo que queremos tener las mismas oportunidades que los demás, y por lo tanto esa carencia de infraestructuras hay que cubrirla de alguna manera, porque en términos de servicios públicos todo es manifiestamente mejorable, por supuesto, pero es verdad que seguimos teniendo escuelas con 4 niños, con todo lo que significa tener una escuela rural con 4 niños, lo que significa para la administración. Tenemos hospitales públicos, centros de salud, es decir, que hay una cierta red sanitaria y educativa que las comunidades autónomas, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, se han encargado de proveer, incluso Galicia también tiene zonas despobladas, ¿no? Pero lo que necesitamos son muchas veces infraestructuras como una de las necesidades más importantes, y sobre todo digitales. En el fondo, las autovías del siglo XXI es la fibra óptica, sí. Y si queremos atraer efectivamente a un determinado tipo de población con un perfil más joven, con profesiones cualificadas, más liberales, pues tenemos que ofrecerles lo mismo que ofrece una gran ciudad. Entonces, tenemos un valor, en el siglo XXI se va a definir por 2 elementos, que es la sostenibilidad y la digitalización. Tenemos sostenibilidad porque son zonas, parajes naturales muy bonitos, pero nos falta la parte de la digitalización. Y luego le falta la tercera parte, que es que las empresas sean más flexibles con el teletrabajo también, ¿no? Sí, yo creo que en esto la pandemia, entre comillas, ha ayudado. Hemos descubierto que se puede teletrabajar y que incluso en algunos puestos de trabajo hasta se puede aumentar la productividad cuando se teletrabaja, ¿no? Entonces, es verdad que el mercado laboral, el tejido económico en nuestro país tiene algunas deficiencias. Hay mucha pyme. Las pymes tienen la dificultad de que no se pueden internacionalizar como los demás, no pueden invertir en I+D como los demás, y por supuesto pues el tema del teletrabajo pues no es como en las grandes empresas, ¿no? Entonces, es verdad que nuestro tejido económico nos condiciona mucho en algunos aspectos, también en el de mercado laboral, pero bueno, también se están dando pasos en esa dirección, va mejorando poco a poco, las empresas lo van entendiendo, en la función pública también está costando, pero bueno, también va sucediendo poco a poco, así que hay elementos que se ponen a favor de que el mundo rural pueda ser atractivo, no digo para todo el mundo, pero sí para un porcentaje importante de personas. Sí, una cosa que yo creo que sí favorece es que cada vez hay más iniciativas de turismo rural que triunfan. Sí, la verdad es que nosotros... Es una forma de atraer a la gente a que conozca. En esta época de la pandemia, estos 2 años y medio, como digamos la gente buscaba sitios seguros y la seguridad tenía que ver con poca densidad de población, porque el virus de nuevo se transmitía por contacto social, pues hemos tenido un auge del turismo rural y una ocupación elevadísima. Yo creo que hacía tiempo que no había tantísima gente por aquellas zonas. Además, en nuestro caso se ha puesto muy de moda todo lo que es el Matarraña, que llaman la Toscana aragonesa. Entonces ha habido muchísimo turismo, y en sitios como Alcañiz en la última década prácticamente se ha multiplicado por 4 el número de camas hoteleras. Es decir, que sí que llevamos ya un tiempo en el cual la gente ha descubierto que venir a estas poblaciones pues tiene un atractivo, porque puedes hacer turismo de naturaleza, el paisaje acompaña, tienes productos de kilómetro cero y por lo tanto la gastronomía también tiene mucha calidad. Es decir, que tenemos un conjunto de atractivos fuera de lo que son los mercados tradicionales de turismo de sol y playa que ya es más pujante en España. Me muero de ganas de ir al Alcañiz, que lo sepas después de hablar contigo. Estáis invitados cuando queráis. Pues Ignacio, muchísimas gracias por este rato para las personas que no han podido venir a la granja, por estar aquí. Nada. Un placer tenerte. Nada, un placer. Es la segunda vez que estoy, así que un placer volver a venir. Gracias.